Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Bien, chicos, la clase pasada. Terminaron de ver el video, ¿verdad? Sí. Entonces, háblenme de las técnicas de microscopía que venían en el video.
Una de fluorescencia. Esa es la que a mí en lo personal me gustó y me atrajo más. ¿Por qué de fluorescencia? ¿Por qué fue la que más te gustó y la que más te llamó la atención? Porque utilizaban la luz ultravioleta para, bueno, hay algunas moléculas que a la luz ultravioleta empiezan a florecer, ¿no? Sí, Bueno, florecer de salir, no, sino de, bueno, la fluorescencia esa, que empiezan a brillar, por decirlo así. Y se ajá. empieza a notar y la empiezan a ver y se me hace bonito, nada más por eso. Ok, ¿cuándo utilizas la técnica de fluorescencia? No es muy utilizada, es raro, bueno, eso me explicaba, que no hay muchas moléculas que tengan ese tipo de, bueno, no es sistema, de característica de brillar. Así que no sé, no le podría dar un ejemplo, solo le podría decir eso. Ok. ¿Cuál otra vieron? Bueno, nada más a agregar a lo que dijo mi compañero, decía ahí que se podían teñir anticuerpos de manera artificial con Ujú, inmunocitoquímica y ok, bueno, eso es lo que mencionó ahí en el video. Era como para poder ver anticuerpos. Bueno, ok. yo quiero hablar Sí. porque tengo sueño. A mí el que más me llamó la atención fue el de campo oscuro. Bueno, a pesar de que no es muy útil como para ver cosas demasiado microscópicas, siento que la imagen se ve muy padre. Eh, Sirve más bien como para detectar algún virus o alguna bacteria, no sé, que se encuentre, por ejemplo, en la sangre. Yo estuve buscando imágenes y lo usan, por ejemplo, para detectar la sífilis y se ven así las líneas de sífilis y pues el fondo negro. Y también se me hace Ok. interesante cómo usan la luz para que dé ese efecto, porque supongo que debe de ser difícil cómo se puede enfocar simplemente eso y no otra cosa. Ok. Ujú. Una base de filtros, con lo que se puede hacer todo. La mayoría de las técnicas que vieron en el video es a base de filtros. Entonces, en el campo oscuro se le coloca el filtro y lo que hace es prácticamente como evitar que entre la luz de la lámpara y que solo te pueda brillar el borde para que tú puedas enfocarlo correctamente y observar las estructuras. ¿Cuál otro? ¿Qué otra técnica vieron? A mí me gustó el de la microscopía electrónica de barrido, Ok, ¿por qué? porque crea como una especie de mapeo alrededor de ciertas zonas. Por ejemplo, ahí menciona los alveolos y pues se ve así como muchos túneles con las bolitas que venían siendo los alveolos. Pero no Ok. sé por qué, o sea, qué significa barrido. ¿Quién más? Ahorita te explico qué es barrido. ¿Quién más me habla sobre la microscopía electrónica de barrido? Bueno, es que yo vi también que decía que el haz de electrones que usa pues este tipo de microscopía no atraviesa la muestra, sino que la explora. Entonces yo creo que a eso se refiere con barrido. No sé.
Que alguien investigó sobre cómo se realiza la microscopía de barrido. Yo sí, pero la verdad no la entendí bien. Es que explicaban conceptos como muy técnicos y luego decía más adelante, así como para explicarlo coloquial que lo entiendes, eso mismo que dijeron de que en realidad no le atravesaba la luz, sino simplemente es como un tipo escáner que, que no penetra en los tejidos, bueno, lo que quieres observar más bien, solamente le pasa así como por encima. Ok, por encimita. ¿Y qué estructuras te permite ver? Bueno, según yo, te permite ver bronquiolos y alvéolos. Alvéolos, y aparte de alvéolos, Bronquiolos. ¿qué característica tiene? ¿Cómo se ven las imágenes? En blanco y negro. En blanco y negro, pero ¿cómo se ven planos, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones? Bueno, yo la vi con, creo que era como, no sé si era como un pedacito de un escarabajo o algo así, pero se ve como un poco de relieve, entonces yo pienso que sí te lo da como un poco, no tan nítido en 3 dimensiones, pero sí te lo da muy definido. Sí te lo da definido, ¿verdad? Entonces sí tiene una profundidad de campo. Así que te va a permitir ver tu muestra, pues la mayor parte de la muestra. Así como un tipo, ¿qué será? 3D. Entonces, como esta microscopía tiene una alta definición o resolución, por así decirlo, nos permite ver muestras pues más a detalle. Ver, por ejemplo, cada uno si nuestra muestra tiene cilio y flagelos, pues ver cada uno, cada cilio, cada flagelo. Por ejemplo, en las neuronas, pues sus axones, sus dendritas. ¿Qué otra técnica viene en el video? Bueno, también venía la de microscopía de contraste de fases. Ajá. Decía que era usada para ver células vivas, examen de células y tejidos no teñidos, y también para ver células vivas. Decía que utilizaba la pequeña diferencia en el índice de refracción, o que para poder observarla sin teñir. No entendí yo muy bien eso, pero pues era lo que decía en el video. Ok, sí, nos sirve para ver células vivas y no les tenemos que aplicar colorante como en las muestras que vemos en el laboratorio y en la escuela, porque muchos de los colorantes que nosotros aplicamos, pues lo que hacen es matar a la célula. Entonces, con esta técnica de contraste de fases, pues lo que haces es verlas justo en el momento en el que están vivas.
¿Qué otra técnica venía? Ya me hablaron contraste de fase, campo oscuro, microscopía electrónica de barrido. ¿Qué venía de microscopía de polarización o luz polarizada? Pues Bueno, el que Ay, perdón. No, adelante. no, No, adelante. no. Bueno, según como me acuerdo, había 2 filtros. Uno era de polarización y un segundo era se llamaba analizador y también hablaba de la birrefaciencia, ay, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero era como la capacidad de que los cristales rotaran en el plano. ¿Qué más, Mariel? ¿Cuál es la característica de la técnica de luz polarizada? Bueno, Pues según yo era eso, ¿no? Los filtros que le ponían. Ok. ¿Qué dices tú, Cristian? decía ahí que se puede usar para ver músculo estriado. Y también, Ok. bueno, mencionó otra cosa de unos cristales, pero no sé, no supe si eso era, o sea, la característica del microscopio o para el que se podía usar. Porque Ok, decía la capacidad de los cristales de rotar el plano de luz polarizada del nombre birreficiencia. Ajá, birrefringencia. Pero no También. supe qué es. Ok, entonces el de luz polarizada se utiliza precisamente para ver los cristales, para identificar cristales, por esa propiedad de birrefringencia. Entonces la de luz polarizada lo que hace es aprovechar las propiedades de la luz. Una de ellas es la refracción. Cuando la luz llega al polarizador, entonces como que choca y rebota. Entonces cuando rebota es como si se empezara, como si separaran, como si se separara el haz de luz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que produce diferentes coloraciones porque tiene diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando ustedes vean muchos colores, así con formas no tan definidas, es luz polarizada. Y la microscopía confocal. En esa mencionaba que era como una tipo tomografía, porque pues se le adiciona una apertura para detectar pues lo que vayamos a ver. Entonces decía que también se podían ver como células en mitosis y se van a dividir para, bueno, cuando le añadimos eso. Y pues era como, bueno, siento que era como más complejo porque era como, bueno, combinaba los componentes del óptico y el barrido. O sea, tenía como de los dos para poder ver la célula. Ok.
Entonces, el confocal utiliza técnica de óptico, técnica de barrido, incluso técnica de fluorescencia, agregándole fluorocromo, se llaman, para poder darle el característico color. Yo tengo una pregunta de ¿Sí? cuál es la diferencia entre lo que se observa entre fluorescencia y el de confocal de barrido. Porque, bueno, ambos usan la fluorescencia, pero cuando estaba buscando imágenes, pues casi todas se veían iguales y no noté como mucha diferencia al poder identificar cuál era cuál técnica. Ok, regularmente el de confocal vas a encontrar fondo negro, ¿sí? Mientras que en el de fluorescencia no. Aparte, el tamaño de las estructuras en el de fluorescencia, puedes, por ejemplo, ver una patita de un alacrán, y en el de confocal tus muestras deben de ser más chiquitas. En el de confocal, tus muestras las vas a ver en 3 dimensiones. Y en el de fluorescencia no. Ah, ok, gracias, Pat. ¿Sí? Ajá. Y también, bueno, perdón, otra duda. Con el de electrónico de transmisión y electrónico de barrido, creo que era. También busqué las imágenes y según mi cuadrito decía que el de barrido no tenía tanta resolución como el de transmisión, pero al momento de buscar las imágenes a mí se me hizo que el de barrido se veía mejor porque estaban como en 3D y así. Entonces tampoco supe muy bien cómo diferenciar entre esas dos imágenes. Sí, en el de transmisión tienes más resolución, lo ves más claro. El problema es que ves clara la superficie de la célula, no te la da en 3 dimensiones como el de barrido. Pero con el de transmisión puedes ver a detalle cada uno de los componentes de la célula. Y en el de barrido es como si solo te diera la estructura de la célula nada más, la forma. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces vimos ya campo oscuro, polarización, contraste de fases, fluorescencia, microscopía electrónica de barrido, de transmisión, confocal. Ya empezaron a ver imágenes, les pusieron imágenes en el video, ¿verdad? Sí. Nos pusieron. Entonces, por ahí les van a compartir o ya les compartieron un archivo que se llama microfotografías. Entonces hay que revisar el archivo y lo van a contestar. Vienen, creo que 16 fotografías de diferentes objetos que fueron tomados y fueron observados con diferentes técnicas de las que acabamos de hablar, diferentes técnicas de microscopía. Entonces, el trabajo de ahorita es que ustedes revisen ese archivo e identifiquen o traten de identificar
con qué técnica se observó la muestra. Hay técnica de fluorescencia, contraste de fases, polarización, campo oscuro, campo claro, microscopía electrónica de barrido. Y microscopía confocal. Esa es la primera actividad. Una vez que terminen de analizar esas microfotografías, ahora sí, antes de entrar al tema de tejidos, ustedes van a elaborar un cuadro comparativo de los diferentes tejidos. ¿Sí? Sí, Pati. Sí. Ok. No estoy de acuerdo. ¿Ya les mandaron por ahí el archivo? Sí, ya lo tenemos. Ok, perfecto. Entonces, mientras les hago la programación de la tarea. Bueno, el trabajo de ahorita. Yo espero, deseo de verdad que más tardar a las 9 ya hayan terminado las dos actividades. Entonces, a trabajar, chicos. Disculpe, ¿dijo que también venía estereoscopía o no? Sí. Ah, ok, gracias.
Maestra, en la tablita que nos mandó, bueno, en el documento, Ujú. el tipo de microscopio solamente ponemos entre óptico y electrónico. Sí, nada más ¿Y óptico o electrónico. tendrá algo que ver la forma de la figura? O sea, que esté nada más el círculo o que esté relleno todo el cuadrado, el rectángulo. Ok, no, no tiene nada que ver. Ahorita les explico por qué en una se ve el círculo y en la otra solo el cuadrado. Ok, gracias.
Disculpe, maestra, ¿podría repetir los tipos de microscopía que venían? Sí, fluorescencia, campo claro, campo oscuro, contraste de fases, luz polarizada, microscopía de barrido, de transmisión y confocal. Y por ahí entra dentro del campo claro el estereoscopio. Ok, gracias. De las imágenes que nos mandó no se repite ninguna, ¿verdad? Ninguna imagen o ninguna técnica. Técnica. Sí, se repite. ¿Sí se repiten? Ok, gracias. Y Pati, ¿no nos puedes soplar una respuesta? ¿Cuál? Solo me faltan dos, pero no tengo idea de cuáles podrían ser. Ujú. A ver, dime Mm, cuál te falta. Me falta el 14 y el 8. Bueno, el 8 tengo una idea, pero no estoy muy segura porque no vi ninguna imagen como esa. A ver, déjame la busco, dame un minuto. Gracias. El 8, ¿verdad? Dijiste. Déjame El 14. checo. Ajá, el 14, sí, y el 8. Ok, el 8. ¿Qué color es el fondo del campo? Negro. Negro. Bueno, entonces sí era ese. Bueno, pero el 14 no se parece a ninguno.
además está demasiado potente. El que se ve moradito, Ajá. ese es el centro de una flor. Ah, con razón. Yo decía, es que no reconozco qué es eso. Es el centro, de hecho lo amarillito es el polen. Ah, muchas gracias, maestra. De nada. Maestra, los tipos de tejidos son los que vimos casi iniciando el curso, ¿no? Sí, son las 4. Ah, ok, gracias.
Maestra, ¿me puede volver a decir los tipos, pero más despacito? Los tipos de microscopía: Sí, campo oscuro, campo claro, fluorescencia, polarización o luz polarizada, contraste de fases, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, microscopía confocal. gracias. De nada. Maestra, Sí. del cuadro comparativo, ¿es de conectivo epitelial y así o de estratificados y cúbicos? De epitelial Ok, y gracias. conectivo, pero si vas a poner esa clasificación, puedes mencionarlos. Ok, gracias.
Maestra. ¿Sí? En los tipos de microscopio solo es el óptico y el electrónico. Sí, nada más. Ah, ok, gracias. Eso se escuchó como un gatito ronroneando. Es mi perro. Está gruñendo.
¿Listo, chicos? No, espera, estoy haciendo mi Todavía no. cuadrito. Pati, Mande. el cuadro comparativo de los tejidos, ¿qué tiene que llevar? Pues todos los parámetros que tú quieras para compararlos. Mm, Tamaño de ok, célula, tipo de célula, localización. ok. Había puesto ya nada más características y funciones. Pues es un cuadro comparativo. La función es comparar los 4 tipos de tejido. Ok, gracias. Chicos, necesito que suban ya el archivo de las fotos.
Oye, Pati, Sí. no entendí muy bien eso de tejido epitelial, o sea, no entendí bien dónde se ubica, porque leí que decía que era como decía que externa y después leí que interna, entonces no entendí bien. Ujú. Sí, te van a cubrir las superficies corporales, pero también te van a forrar los órganos. O sea, que el tejido epitelial es como tal la piel. Sí, en algunas partes. Ah, ok. Gracias. ¿Cuál es la célula base del tejido conectivo? Por ejemplo, de los epiteliales son los queratinocitos, del Ujú. muscular los miocitos, pero del conectivo no me acuerdo cuáles eran. Si no te acuerdas, así déjalo. No hay problema. Ah, bueno.
Les quedan 2 minutos. Pati, si era el colágeno o no. No. Bueno, mejor así ya lo dejo. Listo, chicos, se les acabó su tiempo. Entonces vamos a empezar ya con lo que es el nivel tisular o el nivel de tejidos de organización. Sofía, ¿qué es un tejido? ¿Tirsa Sofía o Dalia Sofía, maestra? Perdón. Sofía, Sofía Guadalupe. Ah, Sofía Guadalupe, perdón. No, sí. Perdón, maestra, a veces se traba para prender el micrófono. Pues es un conjunto de células especializadas para varios tipos, pues en este caso tejidos, y tienen pues coordinación y origen embrionario común. Ok. Algo así. Algo así. Entonces, un tejido pues va a ser un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y van a funcionar en conjunto para realizar alguna actividad especializada.
Los tejidos pueden ser de consistencia sólida, como en el caso de los huesos, semisólida, como en el caso de las grasas, o líquida, como el caso de la sangre. Vamos a encontrar 4 tipos de tejido en el organismo y van a estar clasificados de acuerdo a su función y a su estructura. ¿Cuáles son? El epitelial. Recuerden que el tejido epitelial va a recubrir las superficies corporales y va a forrar los órganos huecos o las cavidades. El tejido nervioso es el que nos va a detectar los cambios que hay dentro y fuera del cuerpo y va a responder generando impulsos nerviosos. El tejido muscular va a estar compuesto por células especializadas que nos van a ayudar en la contracción y la generación de fuerza. Y el tejido conectivo, que es el que protege y da soporte al cuerpo y a sus órganos. La mayor parte de las células deben permanecer juntas, deben adherirse entre sí para poder realizarlas, para poder formar primero el tejido y luego realizar las funciones. Entonces, si están bien adheridas, si están bien pegaditas, bien juntitas, entonces pueden crecer o dividirse con normalidad. A las conexiones que generan cuando se pega una célula y otra se les llama uniones celulares. Y nos van a servir para que nuestras células puedan resistir una tensión, mantener la comunicación entre ellas y controlar el movimiento de sustancias a través de estas uniones intercelulares. Vamos a ver uniones estrechas, de adherencias, desmosomas, hemidesmosomas y unión de hendiduras. ¿Cuál conocen de todas estas uniones celulares? Yo nada más sé que la hemidesmosoma es la que conecta a las células epiteliales con la membrana basal. ¿Ok? Esa es la hemidesmosoma. ¿Quién más ha escuchado hablar de las uniones celulares? A ver, Denise. Pues yo nada más había escuchado, me acuerdo más de la estrecha, pero muy vagamente. ¿Qué te acuerdas de la estrecha, Denise? Ay, perdón, no podía aprenderlo. Pues nada más me acuerdo que era algo así como que regulaba pasos, como de moléculas y así, en la estrecha. Ok, muy bien, Denise. ¿Quién más se acuerda de las uniones o vieron uniones celulares? ¿No se acuerdan de nada?
Bueno, pues yo no recuerdo ni siquiera haberlo visto, aunque no sé. Ok. Yo estoy igual. Ok. Entonces, ahí en la presentación tienen una fotografía. Es con una técnica de microscopía. ¿Cuál creen que sea? Porque Electrónica de barrido. electrónica de barrido, así se ven exactamente las células reales, ¿no? Como las vemos en el libro. Entonces, por ahí ven en la parte central como una rayita más negra, ¿no? Más gris, como si tuviera una cortada. Entonces, esa rayita que está en el centro son nuestras uniones celulares. Nuestras uniones estrechas van a estar casi en la parte de arriba, ahí donde dice zona ocludente. Ahí se van a encontrar nuestras uniones estrechas. Están muy pegadas a la parte superior de la célula. Esa parte superior se llama zona apical. Debajo de esas uniones estrechas vamos a encontrar las uniones de adherencia o uniones adherentes, que es como la zona media. Un poco más abajo vamos a encontrar los desmosomas y los hemidesmosomas los vamos a encontrar casi pegados, casi en la parte de abajo de la célula, porque son los que fijan la célula con la membrana para que se pueda mantener en pie. ¿Podrías repetir el último, Pati, el de hasta abajo? El hemidesmosoma es el que está hasta abajo, ¿sí? Ah, ok. Es el que mantiene unida la célula con la membrana basal. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, uniones estrechas se conocen también como uniones oclusivas. Van a ser una red de proteínas de transmembrana. Estas proteínas son las ocludinas y las claudinas. Estas proteínas lo que van a hacer es envolver a la célula por completo, como si la estuvieran abrazando. Entonces, cuando se dan estas uniones estrechas, las células pueden tocarse o pueden hasta fusionarse. Prácticamente están pegadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas proteínas, la ocludina y la claudina? Que prácticamente cierran ese espacio intercelular. O sea, que van a impedir el paso de las sustancias. O sea, si llega un material o una sustancia, una molécula, por ejemplo, que quiere entrar a la célula, tiene que pasar a través de la célula. No puede pasar por esas uniones. ¿Cómo se llaman las proteínas, perdón? Ocludina y claudina. Gracias. Nada. Entonces funciona como si creara una membrana impermeable. ¿Sí? No deja pasar nada la unión y tampoco deja salir las sustancias dentro de la célula. Entonces, gracias a estas uniones, pues los jugos digestivos no se pueden filtrar a las otras células. Igual, gracias a la ayuda de estas uniones, pues las bacterias intestinales no pueden pasar o no pueden invadir los otros tejidos.
¿Listo? Sí, maestra. Uniones de adherencia o uniones adherentes van a contener una capa espesa de proteínas en el interior de la membrana, que va a estar unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. Estas proteínas de transmembrana se llaman caderinas. Entonces, estas caderinas van a salir de una célula, van a atravesar el espacio intercelular hasta que lleguen a la otra célula y se puedan unir con los microfilamentos del citoesqueleto. Sí, obvio, en la otra célula también van a tener las proteínas caderinas y estas se van a unir, pues las dos para generar esa red. Entonces, cuando se unen la caderina de una célula y la caderina de la otra célula, se forma lo que, como si fuera un cinturón que está rodeando a la célula, como que la tiene bien apretadita. Entonces, estas uniones de adherencia van a ayudar a las células a resistir la separación durante actividades contráctiles, como por ejemplo, cuando ustedes comen y los alimentos van avanzando a lo largo del intestino, pues el intestino tiene que tener estas uniones de adherencia para poder mantenerse juntos o mantener juntas todas sus células y evitar que salga el alimento. Los desmosomas. Los desmosomas van a ser un parche que va a mantener unidas las células. ¿Sí? Este parche de los desmosomas se va a unir, pero ahora se une a los filamentos intermedios. Si se fijan, las uniones adherentes se hacían con microfilamentos y los desmosomas, esas uniones se hacen con filamentos intermedios. Y estos filamentos intermedios van a estar constituidos por la queratina. Estas uniones nos van a servir para que nuestras células no se separen y que nuestro tejido resista esa tensión que van a generar. ¿En dónde encontramos desmosomas o dónde son comunes las uniones desmosomas? Pues en la epidermis, en el epitelio del cuello uterino y en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, pues los desmosomas son muy importantes porque acuérdense que por cada contracción que el corazón tiene que mantenerse juntas las células cardíacas. Entonces, esto lo logra a través de los desmosomas. Los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas no van a unir a las células que tienen a los lados. Sí, van a unir a tu célula, pero con la parte de abajo, con la membrana basal para que se queden paraditas, que se queden bien firmes.
Entonces, estas proteínas de transmembrana que nos van a ayudar a mantener esa firmeza en nuestras células se llaman integrinas. Entonces, las integrinas son las que se van a unir con otras proteínas que tiene la membrana basal para generar esa unión y poder mantenerlas firmes. La proteína que tiene la membrana basal se llama laminina. ¿Podría volver a repetir la proteína? De la membrana basal, laminina. Y las integrinas son las que hacen en la unión, pues, ¿verdad? Sí. Ok. Y obviamente las integrinas pues tienen que estar unidos adentro de la célula con otra cosa para poder formar esas redes, como esos bracitos que la están agarrando. Entonces dentro de la célula la integrina se va a unir con filamentos intermedios. Entonces está filamento intermedio y luego integrina y luego la integrina se va a unir a la laminina. Y por último, las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes o también se les llama uniones de hendidura, también las pueden encontrar así. Están formadas por conexones. ¿Sí? Van a constar de 6 proteínas de transmembrana que van a estar como formando un anillo. Entonces, estas uniones comunicantes nos van a permitir que las células de un tejido se comuniquen con la otra. Y lo van a hacer por medio del citosol. Es como si ustedes tuvieran 2 células y las atravesaran con un tubo. Entonces está de citosol a citosol. Esas son las uniones comunicantes. Entonces, obvio, como tienen como ese tubito en medio, pues van a permitir el paso de sustancias como iones, por ejemplo, agua, glucosa, aminoácidos. Entonces, como existe esa conexión entre las células, pues nos van a permitir, por ejemplo, el paso del impulso nervioso o los impulsos musculares para la contracción muscular. ¿Sí, chicos?
Sí, Pati. Ok, entonces, a ver, a modo de resumen de uniones celulares, hacia la porción apical, que es la zona superior de nuestras células, se van a encontrar uniones estrechas. ¿Cuál es el objetivo? Unir células epiteliales entre sí, de modo que mis sustancias tengan que pasar por el interior de la célula y no por los costados o entre las células, ¿sí? Por debajo vamos a encontrar las uniones adherentes. Entonces van a permitir que las células se adhieran y comuniquen con los elementos del citoesqueleto. ¿Con qué elementos del citoesqueleto se comunican las uniones adherentes? Con los filamentos de actina del citoesqueleto. ¿Qué proporcionan las uniones adherentes? Resistencia, fuerza, para que las células no se puedan arrancar con facilidad. Abajo vamos a encontrar los desmosomas, que son complejos multiproteicos que van a comunicarse con filamentos intermedios. Y en la parte inferior de la célula vamos a encontrar los semidesmosomas. Que son los que se conectan con la membrana basal para poder mantener a las células en su posición. Y las uniones comunicantes o de hendidura son las que van a formar los canales, como esa conexión de dos células que las va a atravesar el tubo y que van a permitir el paso de sustancias o bien de impulsos para contracción muscular. ¿Dudas de uniones? ¿Dudas de las uniones celulares? Pues hasta ahora no. No. Hasta ahora no. Ok, perfecto. Entonces, aquí le vamos a dejar por hoy y mañana empezamos ya con lo que es el tejido epitelial. Sí, maestra. Sí, muy bien, chicos. Muchas gracias. 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 Gracias a usted, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias.